Buenas. Seguimos con este examen de auxiliar administrativo del Estado de libres en la convocatoria, en el llamamiento extraordinario de la convocatoria del 2024. Continuamos con la pregunta 16 y vamos con las preguntas de Excel, recordamos, versión 365, aunque la mayoría de preguntas nos van a servir para otras versiones también. Si para tu administración lleváis otra versión, revisa, por favor, si coincide exactamente o no. Pero bueno, en general, en Excel, todas las preguntas nos van a servir para cualquier versión. Y nos dice así la pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes es un operador válido para comenzar una fórmula en una celda? Igual, barra inclinada, dólar o el símbolo del i. Sabemos que en Excel podemos utilizar funciones y fórmulas y la forma de indicárnoslo Excel va a ser siempre con el igual. En Excel podemos insertar valores constantes. Un valor constante sería, por ejemplo, un texto, puede ser también un número, puede ser una fecha. La fecha se va a comportar también como número. Y estos valores son constantes porque no dependen de nadie, no van a variar. A no ser que yo los modifique, esos valores permanecen constantes y los tecleo directamente en las celdas. Si quiero empezar una fórmula o una función, siempre empezaré por el igual. Aquí podemos hacer los cálculos que queramos con fórmulas matemáticas, que luego veremos un ejemplo, o con funciones. En estas fórmulas, recordamos, podemos utilizar valores constantes dentro de la fórmula o también podemos hacer referencia a celdas, o solo uno o solo lo otro, o hacer una mezcla dentro de la misma fórmula. En el caso de las funciones, podemos teclearla directamente, ¿vale? Cuando no sabemos la función, la podemos teclear directamente. Me va a sugerir el programa las funciones que empiezan por esas letras que estoy tecleando y siempre el igual, el paréntesis, perdón, detrás, ¿vale? Y la podríamos teclear de esta forma. O también la podemos insertar desde el FX. Iríamos a buscar aquí la función, bien en recientes, bien a la categoría, o si no sé en qué categoría está, vamos a todos. Voy a ir aquí a suma, por ejemplo. Estoy haciendo el mismo ejemplo de antes, pero con el cuadro de diálogo. Conforme voy haciendo los pasos, aquí veis en la barra de fórmulas que se va tecleando la función. Voy a seleccionar el mismo rango y acepto. ¿Vale? Me da el mismo resultado. Si yo clico en la celda, en la barra de fórmulas, voy a ver el contenido, que es la función que he insertado. Si hago doble clic, también voy a visualizar ahí la función que se ha insertado. Entonces me fijo en la sintaxis de la función. Siempre empieza por igual, nombre de función y entre paréntesis, abro y cierro paréntesis, podemos encontrarnos que haya algún argumento, como este caso, que hay un rango. Puede ser que haya varios argumentos. En el caso de tener varios argumentos, me va a aparecer un punto y coma para separar esos argumentos. Clico, por ejemplo, en esta otra celda, ¿vale? Entonces ahí tengo dos argumentos. El primer argumento es un rango y el segundo es una celda. ¿Vale? Ahí tenemos varios argumentos. Podría ser que tuviésemos alguna función que no necesite argumentos. En ese caso, ¿cómo quedaría la sintaxis? Igual, nombre de la función, por ejemplo, hoy, abro y cierro paréntesis. Los paréntesis siempre van a estar. Y en este caso no hay argumentos porque no los necesita. Esta función, recordamos que es una función de fecha, me devuelve la fecha de hoy
pues no le tengo que decir nada más. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que podemos insertar valores constantes que no van a variar, fórmulas que empiezan con el igual, funciones que empiezan con el igual. En el caso de las fórmulas nos podemos encontrar alguna vez que empezamos con un más. ¿Vale? Esto es por comodidad. Por ejemplo, si voy a sumar este valor más este valor, Excel lo reconoce como función, ¿vale? Yo he tecleado el más, pero lo que se introduce siempre primero va a aparecer el igual. ¿Vale? Me lo visualiza así. Es como si le añadiésemos el signo a ese valor. Al ser un más, pues no va a cambiar nada. Entonces me podría encontrar una fórmula también que empezase así. ¿Vale? Esto es porque a la hora de introducir datos en la hoja de cálculo, el teclado numérico me facilita, tengo más a mano ahí esa tecla del más que no utilizar el igual. Entonces simplemente es por eso. ¿Vale? Pero os lo podrían poner en una fórmula que empezase así, igual más y luego la fórmula o función. Y sería igual de válido. Cuando introducimos constantes en Excel podemos rellenar series. Podemos rellenar series y podemos rellenar celdas con contenido. Si yo escribo texto y arrastro del controlador de relleno, que recordamos es este cuadradito de la esquina inferior derecha, si arrastro una celda que tiene texto, lo que va a hacer es copiar el contenido. ¿Qué ocurre si tengo un texto y un número a continuación? Aquí va a cambiar la cosa. Cuando yo arrastro de esa celda con el número, me va a incrementar, me va a crear esa serie automáticamente incrementando el valor numérico. Vamos a ver qué pasa con los números. Si yo tengo un número, por ejemplo el 1, y arrastro, ¿qué va a pasar? Ojo aquí, porque si yo arrastro, va a copiar el número. Y si yo quiero crear una serie, bueno, pues le podemos decir el incremento escribiendo los dos primeros números, incremento o decremento, podría ser también descendente, y con esas dos celdas seleccionadas, pincho y arrastro, relleno hasta la celda que yo quiera. Y ahí reconoce cuánto se le ha sumado y me va a ir sumando la misma cantidad. Con las fechas, yo escribo una fecha, es un valor numérico, pero ¿qué va a pasar en este caso? Si yo arrastro de la fecha, pincho y arrastro, me va a rellenar incrementando en un valor, en un día, esas fechas por defecto. Si yo quiero que me haga cualquier otro incremento diferente, pues le pondría esto puesto enero, le pondría el incremento. Él calcula cuántos días han pasado, días naturales que han pasado entre esas dos fechas. Con las dos fechas seleccionadas, pincho y arrastro y me va a ir creando el mismo incremento automáticamente al rellenar. Vale, pero ¿qué pasa si utilizamos la tecla control? Si tengo, vamos a usar aquí la misma palabra, texto 1, voy a poner con un espacio, me daría igual espacio que no. Si utilizamos, a ver que os pongo así, para que se vea. Pulsando, mantengo pulsada la tecla control, pincho y arrastro, veis que aparece un doble más. Aquí va a cambiar el comportamiento. ¿Vale? Al arrastrar simplemente me ha incrementado, pero si yo pulso control, al usar palabra con número, me copia, me copia. ¿Qué pasa con el número? Control, arrastro, me va a incrementar, ¿vale? Por defecto. ¿Qué pasa con las fechas? Pulso el control, pues va a cambiar el comportamiento. Me va a copiar, me va a copiar.
¿vale? Estos otros dos ejemplos, como le estoy diciendo la serie, bueno, aquí sería diferente. Si selecciono y pulso control, seleccionando esos dos, me va a copiar, me va a repetir todo el rato. Y aquí vamos a aprovechar, pulso control, me copia las mismas celdas todo el rato. ¿Vale? El control va a cambiar el comportamiento que hace con esos valores. ¿Son las únicas formas de rellenar series? No, pero de cara al examen son las más preguntables. Em, tenemos aquí un botoncito para rellenar series, ¿vale? Tendríamos aquí la opción. Entonces, yo le voy a indicar siempre el primer valor, pongo un 1 como el que queráis poner. Bueno, pongo 45 y así cambiamos. Tenemos dos opciones. Seleccionando el primer valor, voy a series. Bueno, tengo muchas opciones de configurar, pero en cuanto al límite tengo dos opciones. Vamos a ver, si solamente selecciono el inicio, yo le indico el incremento, por ejemplo, de 2 en 2, y le indico el límite, por ejemplo, 56, el que sea. Y me va a rellenar. Si le digo en filas, pues me lo va a rellenar en filas. Si le indico columnas, en columnas como hemos hecho hasta ahora. El tipo de serie que le indique. Lineal me va a sumar, geométrica me va a multiplicar, cronológica es para hacer fechas, igual que hemos hecho aquí con las fechas arrastrando, usando fechas, usando días laborables o incrementando en meses o en años. Antes aquí al arrastrar hemos usado una cronológica de fecha de días naturales. Bueno, en este caso vamos con un número, rellenamos en columnas, serie lineal y vamos a incrementar en 2. Solo he seleccionado la primera celda, le tengo que decir obligatoriamente un límite para que me rellene hasta el valor que le digo. Si no le digo el límite, puedo decirle hasta qué celda quiero que me rellene. Esta sería la otra opción. Puede ser que no haya calculado el valor total, pero sepa qué celdas quiero ocupar. Entonces, si aquí venimos a series, ya me aparece seleccionado en columnas porque tengo la columna seleccionada, le digo el incremento, no necesito decirle el límite y me va a rellenar esa serie que le he pedido, ya sea lineal, ya sea cronológica o la serie que necesite. Y así rellenaríamos series. Vale. En el examen, en esta pregunta me hablan de otros símbolos. Esta barrita, ¿para qué la usamos? Es la que usamos para dividir en fórmulas, que ahora veremos una fórmula, un ejemplo. Este símbolo, el símbolo del dólar, ¿dónde aparece? En las referencias absolutas y mixtas. Recordamos, ¿cómo es una referencia a una celda? Pregunta importantísima para los exámenes. Si yo hago referencia aquí a una de estas celdas, la referencia predeterminada es una referencia relativa. Recordamos que la referencia primero va el nombre de la columna y luego el nombre de la fila, es decir, primero la letra y luego el número. Si esa fórmula vamos a arrastrar porque vamos a copiar en toda la columna, necesitaré o no necesitaré fijar. Si no necesito fijar, no hago nada más. Esto es una referencia relativa. Pero si al arrastrar quiero que se mantenga siempre fija esa referencia, pulsando la tecla de función F4, convierto la referencia relativa en una referencia absoluta. Y lo que hacemos es fijar esa referencia, hacer que no cambie aunque copiemos la fórmula a otras celdas. Y automáticamente se coloca el dólar delante de la letra de la columna y el dólar delante del número de la fila. Entonces así se convierte en referencia absoluta. Si yo relleno la fórmula
hacia abajo rellenando el resto de celdas de la columna o relleno hacia la derecha rellenando el resto de celdas de la fila, no importa porque esa referencia se va a mantener fija en todas las celdas. Si sigo pulsando F4 cuando estamos señalando la celda, me cambia una referencia mixta. La primera es fijando la fila. Fijaros que el dólar va siempre delante de lo que fija, en este caso la fila. Vuelvo a pulsar, me fija la columna. Esas son referencias mixtas. Fija una parte y la otra no. En este caso, fija la columna, pero la fila no. Es decir, este ejemplo que tengo aquí, si arrastro la fórmula hacia abajo, es decir, arrastro y copio la fórmula a las filas de debajo, la fila aquí no tiene dólar, va a estar libre, es decir, no está fija la fila. ¿Qué va a hacer? Cambia cuando arrastramos hacia abajo, ¿vale? Cambia cuando arrastramos hacia abajo, me cambia la fila. Pero si arrastro hacia la derecha, relleno a las columnas de la derecha, como estamos cambiando de columna, en este caso el dólar está delante de la columna, va a mantener fija esa referencia a la columna. Arrastro hacia la derecha, en todas hace referencia a C1, aquí también y aquí también, ¿vale? Referencias. Muy importante saber distinguirlas cuando os pongan una referencia, si es absoluta, si es relativa o si es mixta, porque es una de las preguntas típicas, y también saber qué hacen, porque a vosotros os pueden preguntar, teniendo esta fórmula tal y la copio a 2 celdas hacia abajo, ¿qué va a pasar? Entonces es muy importante las referencias. Y el símbolo último, el del i, lo usamos para concatenar elementos como cadenas de texto. Muy bien, vamos con la pregunta siguiente, 17. En Excel tenemos las siguientes celdas y valores. En E10 tiene el valor 24, E11 tiene el valor 30. F10 contiene la siguiente fórmula, la tenéis ahí. ¿Cuál de los siguientes valores mostrará la celda F10? 112, 63, error 408. Vale, pues yo me fijo en esta expresión, que es una fórmula. Empieza por un igual, es una fórmula. Vale, entonces sé que en E10 va a utilizar el valor de la celda E10, que es 24, y en E11 va a utilizar el valor que es 30. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos este cálculo? ¿Lo hacemos de forma lineal de izquierda a derecha en el mismo orden? No, nos fijamos en los operadores matemáticos y van a seguir el orden de preferencia de los operadores matemáticos. Los paréntesis van a tener prioridad. Entonces, primero se va a ejecutar todo lo que hay dentro del paréntesis y todo lo del paréntesis se va a dividir entre 2. Dentro del paréntesis, primero se ejecuta la multiplicación y el resultado de multiplicar E10 por 4 se va a sumar a E11 y todo eso se dividirá entre 2. Es decir, primero preferencia los paréntesis, luego se ejecutan multiplicación, división y luego se ejecutan sumas y restas en ese orden. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, pues iría en ese orden. Es decir, que tenemos, vamos al Excel, tenemos en la celda E10 el valor 24, en E11 el valor 30 y en F10 la fórmula es igual, abro paréntesis, E10 por 4
más E11, cierro paréntesis y todo eso dividido entre 2. Pues me va a dar 63. 63, que es la B. Aquí me aparece error. ¿Qué es esto de error? Bueno, pues este error nunca me va a mostrar así la palabra error. En Excel nos puede ocurrir que a la hora de hacer cálculos haya cálculos incorrectos, que no se pueden calcular. Entonces me lo va a indicar con un código de tipo de error. El código de tipo de error todos van a empezar por almohadilla. Y según lo que viene detrás, me va a indicar algo. Esto es muy importante para examen. Es una pregunta de examen muy fácil, ya sea que salga entre una de las opciones de las respuestas o que me pregunten directamente por uno de los errores o qué significa este tipo de error. Entonces tenemos el error NA, que es no disponible, en inglés non-available, y lo que indica es que en la función pues estamos localizando un valor y ese valor pues, no existe, no me lo puede devolver, no se encuentra ese valor buscado. Valor con las exclamaciones me indica que es un valor inválido. Por ejemplo, cuando le decimos a una operación de suma o una operación que está trabajando, que está esperando valores numéricos para hacer cálculos y le pasamos un valor texto, le pasamos una celda que es texto. Entonces no va a saber hacer esos cálculos numéricos, me lo indica de esta forma. Ref entre exclamación, que no hay referencia o error de referencia. Aquí generalmente lo que ocurre, creamos una fórmula, una función, haciendo referencia a celdas y posteriormente eliminamos esas celdas a las que se hace referencia. Entonces no tiene con qué calcular. Nombre con interrogantes. Es un error de nombre de función o de rango. No encuentra ese nombre de función o de rango, que pasa muchas veces cuando no me sé bien el nombre de la función y lo tecleamos y me lo invento. Si escribimos mal el nombre de la función o insertado la función y luego modifico el nombre sin querer, pues me va a dar ese fallo. Y también si estamos usando un nombre de rango, pero no lo he escrito bien y no lo encuentro, pues me lo va a indicar de esta forma. Div barra 0 entre exclamación es un error de división entre ceros. Si yo intento dividir algo entre 0, no se puede calcular, eso no existe, me va a dar ese error div 0. Todo almohadillas exactamente no es un error, simplemente es que no se puede mostrar el contenido de la celda cuando ese contenido es numérico. Puede ser número o puede ser fecha. Si es un número muy grande, y no cabe, una fecha grande no cabe en el ancho de la celda porque la columna es estrecha, me lo muestra de esa forma. Y también me aparecen las almohadillas cuando tengo una fecha negativa, ya sea que la he tecleado sin querer o ya sea como resultado de una función. Nulo entre exclamaciones es un valor vacío, generalmente porque hemos determinado un rango sin el símbolo de intersección. Ahora veremos un ejemplo. Y num entre exclamaciones, fijaros que todas llevan la almohadilla al principio. Num entre exclamaciones es error de número, número no válido. En una función que está esperando como argumento un número, pero ese número no es válido. Y tenemos aquí los ejemplos. Empezamos con las almohadillas. Tengo aquí todo almohadillas. Si abro el ancho de la columna, voy a ver el contenido. Era una fecha que no cabía ahí. Si yo escribo una fecha negativa, bueno, aquí me ha hecho la operación 2 de abril, perdón, menos 2 de abril del 2026. Y me coge todo el rato. Vamos a ponerle fecha. Fecha menos 2 de abril del 2026.
¿vale? Aquí sí que me ha puesto la fecha negativa, me lo muestra así. Vale. Error de valor. En este caso, estamos sumando estas dos celdas. Veis que aquí hay un texto y ese texto no lo puedes sumar. Aquí fijaros una cosa, que os la iba a contar antes y al final se me ha ido. Cuando tecleo valores constantes, voy a abrir una celda nueva, una hoja nueva. Si tecleo valores constantes, cuando es texto, por defecto se alinea a la izquierda y cuando es número, por defecto se alinea a la derecha. Con las fechas pasaría lo mismo. La fecha es un número, por defecto se alinea a la derecha. Luego puedo modificar el formato. ¿Por qué? Porque si yo escribo un número de forma incorrecta, pensando que he escrito el número bien, ¿vale? Estoy introduciendo valores numéricos, ese valor numérico que he escrito mal lo reconoce como texto, lo manda a la izquierda. Visualmente yo enseguida lo veo que se va a la izquierda y lo puedo corregir. ¿Vale? Le pongo el decimal bien y ya está. Luego le cambiamos el formato. Pero de esta forma nos ayuda a detectar eso. Vale. Nombre. Si escribo el nombre de la función de forma incorrecta. Aquí me he inventado. Sumar no existe, sería suma. Pues si me invento el nombre de la función, me lo va a mostrar así. Nulo cuando la intersección del rango, es aquí me he comido los dos puntos, no lo he puesto. Bueno, aquí veis también sale el error y en la esquinita un aviso, error de nulo. Si tenéis dudas con los errores y queréis entender o aprender un poquito más, podéis entrar aquí, ayuda sobre este error, os lleva a la ayuda y os explica más cositas si necesitáis. Bueno, le cuesta un poquito, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, estos operadores de rangos y de intersección, me los como, pues va a aparecer así. Div 0, si intentamos dividir 2 entre 0, pues como no existe, 0. Error de número, por ejemplo, la raíz de un número negativo. No se puede calcular la raíz de un número negativo. Ese número negativo no es un valor de número correcto o adecuado para esa función. Y aquí, por ejemplo, si intento usar el buscar V y que me diga a partir de este código aquí cuál es el precio, como todavía no hay código, pues no sabe encontrar, no está disponible ese valor. Y referencias. Aquí en estas celdas, en todas he hecho C más D. Si elimino, por ejemplo, la columna, me va a aparecer error de referencia porque hemos eliminado esa columna que antes era la columna D. ¿Vale? Los errores muy importantes porque os los pueden preguntar. Vale. Continuamos con la siguiente pregunta. En Excel tenemos en la celda A10 el valor 34,56932 y queremos introducir una función para obtener el número con solo los dos primeros decimales. ¿Cuál de las siguientes fórmulas sería la correcta? Ahí las tenéis. Va. ¿Qué hemos comentado antes? Que todas las funciones comienzan por igual. Entonces, estas dos funciones ya descartadas. Y me dice que queremos obtener el número con los dos primeros decimales. Si quiero dos decimales, entero, ¿qué hace? Me da la parte entera, sin decimales. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos aquí nuestra función truncar. Truncar, ¿qué hace? Coge el valor que hay en A10 y quita el resto de decimales. Tengo aquí A10 y ponemos función truncar. A10, clic. Yo podría pedirle 0 decimales, tendríamos así la función y ya está, o
punto y coma y añado el número de decimales a los que quiero truncar. Y lo que hace es desechar el resto de decimales. Me devuelve ese número con 2 decimales. Me da igual si el tercer decimal es grande, es pequeño, es más de 5. Aquí me da igual. ¿Qué pasaría si yo uso la función entero? Pues usando entero, selecciono este valor. Aquí no le puedo pedir número de decimales porque no me va a devolver decimales, me devuelve el entero inferior más próximo. Entonces, ¿qué me va a devolver? 34. Me da la parte entera del número. Y ya está. Y luego tenemos la función redondear. Con redondear, redondeamos hacia arriba o hacia abajo el valor según los decimales que tengamos. Si redondeo a 2 decimales para compararlo con el truncar que hemos hecho aquí a 2 decimales, ¿qué me va a devolver? Pues yo me fijo en el tercer decimal. El tercer decimal es un 9, es decir, es 5 o más. Entonces el 6 pasa a ser un 7, lo redondea hacia arriba. Si este valor fuese 34,56132, este redondear me devolvería 34,56 porque el siguiente valor, el tercer decimal, es menos de 5. En truncar me va a dar igual. Siempre me devuelve los 2 decimales y ya está. Estas funciones, repasarlas muy bien porque entre sí son parecidas, pero tienen esos pequeños matices y son muy de pregunta de examen también. Luego os aparece aquí la función base. La función base lo que hace es convierte un número a un sistema de numeración en una base dada. Por ejemplo, al sistema de numeración base 2, como es el binario, pues yo le indico el número y la base. Y tenéis aquí algún ejemplo. Podemos convertir 7 a número binario y me devolvería ese valor, o a hexadecimal, que es otro sistema de numeración que se usa a veces en informática, o tengo un número en otro sistema de numeración y lo quiero cambiar a decimal, también podríamos hacerlo. Bueno, aprovecho para recordaros, tenéis aquí la ayuda de Microsoft, ¿vale? En support.microsoft.com, que la verdad es que si tenéis alguna duda puntual con una función, aparte de que me podéis preguntar, tenéis aquí unas explicaciones magníficas. Vale, siguiente pregunta. Entre los principales formatos de las celdas en Excel se encuentran personalizada, número, fecha, texto, vínculo. Opción B, número, fecha, texto, externa, personalizada. Opción C, vínculo, número, fecha, texto, personalizada. Opción D, general, número, fecha, texto, personalizada. Vale. Esta opción de vínculo no existe. Tenemos personalizada. Vínculo aquí también tampoco existe. Número. A ver que ahora. Externa. Me cuesta leer en pantalla a veces. Ahí nos queda la opción D con general, número, fecha, texto personalizada. Vamos a ir a Excel y vamos a ver aquí en esta opción, pestaña inicio, grupo número. Yo puedo desplegar desde aquí y seleccionar las más habituales, o puedo entrar en número, en formato de número, que también podemos entrar con combinación de teclas control 1. Esta es una de las pocas combinaciones de teclas de Excel que tenéis que aprender. Una de ellas es control 1, que me abre el formato de celdas, y
la otra es la tecla de función F2, que lo que hace es abrir el modo edición de una celda para editar la celda. Y bueno, y luego las típicas de edición, de deshacer, control Z, copiar, control C, pegar, control V, cortar, control X, guardar, control G, abrir, control A, ¿vale? Las estándar. Y aquí vamos a ver las categorías que hay en formato de número. Entonces tenemos la categoría general, que es la que aparece por defecto en cualquier celda. El formato inicial con el que aparece es general. Y si a una celda se aplica un formato que no queremos, pues siempre podemos ir a general y así quitamos el formato. Podemos aplicar formato número con las siguientes opciones. Tenemos moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje. Bueno, vamos a aprendernos todas las opciones que hay. Vamos a ir revisando una por una. Voy a introducir aquí unos numeritos con decimales, sin decimales, números más largos. Voy a poner aquí general. No me lo muestra. Bueno, vamos a coger todo el rango. Fijaros, para seleccionar toda la columna, aquí estaría llegando hasta la última fila, la 1.048.000 y pico. Clicamos en la cabecera de la columna. Vamos a formato de número, formato general, sería sin nada, formato número. Aquí podemos activar si quiero decimales o no. Veis que he introducido números, algunos sin decimales, otros con decimales. Entonces, comparar esos números es bastante complejo. Podemos hacer que todos tengan el mismo número de decimales. Si algún número tiene decimales 00, pues me va a poner así el 0. Este número que he escrito muy grande me lo va a hacer, me ha hecho la columna más grande. Si hago la columna más pequeña, no va a caber porque es un número muy grande. Que ahora veremos qué formato se le aplica a este número. Si os habéis fijado, lo habréis visto, pero lo vamos a explicar qué ocurre con los números grandes. Bueno, vamos a número. Cuando son números grandes, también a la hora de visualizar los números nos va a ayudar a usar el separador de miles, que lo activaríamos aquí. Y así me pone el puntito de miles. Voy a poner un número negativo por aquí. ¿Vale? Entonces así va a ser mucho más fácil leer los números y ver las cifras fácilmente. Y luego tengo esta opción para los números negativos. ¿Cómo los muestra? Los muestra con el signo y ya está. Los muestra en rojo y sin signo. Me parecería así. Esta es la misma opción que la primera. O en rojo y con el signo. ¿Vale? Entonces podemos seleccionar desde aquí. Formato moneda. En moneda puedo personalizar los decimales que quiero. Ojo que no está la casilla del separador de miles. Ya va implícito siempre con separador de miles. Y me va a añadir el símbolo que le indiquemos. Y lo mismo con los números negativos. Entonces me añade el simbolito detrás. Si yo introduzco un valor numérico con el euro detrás, automáticamente le asigna formato moneda. Luego tenemos el formato contabilidad, que es muy parecido. Aquí no me da opción de cambiar los negativos. Simplemente cambia un poquito el ajuste aquí y el signo menos me lo va a poner al principio de la celda para contabilidad. Y ahora veremos fecha, hora, porcentaje y fracción. Científica. Este formato se utiliza con números muy grandes o muy pequeños que tiene muchos dígitos significativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que hacer la columna muy grande para mostrar esos números? No necesariamente. Si yo tengo una tabla con muchas columnas, con muchos datos y además los números son grandes
y tengo que hacer las columnas muy grandes, me va a ocupar un montón. Entonces, para eso usamos científica, que antes aquí en este número grande me lo ha aplicado automáticamente y desde aquí lo podemos personalizar. Le puedo decir cuántos decimales quiero visualizar, pues dependerá del tamaño que yo tenga para mi tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me convierte el número en un entero, ¿ves esto? Lo puedo hacer más pequeño ahora, en un entero con un solo dígito, coma, los decimales que le he indicado, en este caso le he indicado 3, y luego me indica más o menos y un numerito. ¿Qué significa esto? Este valor es 6,556 por 10 elevado al exponente más 3. Entonces, aquí tendríamos que correr la coma decimal, 3 posiciones, en este caso 2 posiciones. Aquí son 15 posiciones, entonces así yo estoy viendo el número, aunque no vea el número exacto, sobre todo en números grandes, pues aquí me estoy comiendo información, pero me da una idea de la magnitud del valor numérico que tenemos aquí. Si yo escribo un número muy pequeñito, 0,000, me va a poner el exponente en negativo. ¿Vale? Y así en un momento vemos esa información. Y si aplico formato general, pues estos valores me los cambia. Este, como sigue sin caber, me lo sigue mostrando así de forma automática. Si hacemos grande la columna, podríamos cambiarlo a normal. Porcentajes. ¿Qué pasa con los porcentajes? Un porcentaje, por ejemplo, 75% es 75 de 100, de cada 100. Y el valor real, el valor numérico es 75 dividido entre 100. Es decir, 0,75. Si a este valor yo le aplico formato porcentaje, me multiplica por 100 y además me añade ahí decimales si quiero, ¿vale? Puedo quitar los decimales. Si no va a llevar decimales, ¿vale? Entonces ese valor me lo multiplica por 100 y me añade el simbolito detrás. Si yo escribo, voy a ir a otra celda aquí, no voy a escribir debajo porque es fácil que me copie el formato de arriba. Si yo escribo un valor 23 y le pongo el porciento detrás, automáticamente me lo reconoce como formato porcentaje. ¿Vale? No hay ningún problema. Me vengo aquí. Si yo aplico primero el formato y luego escribo el valor, bueno, he dejado decimales, da igual, y luego escribo el valor, ya me aparece con el formato porcentaje. Pero tener cuidado, porque si yo tecleo el valor y luego aplico formato porcentaje, queriendo escribir 45%, me lo va a multiplicar por 100. Y me va a hacer ahí esas cosas raras. Vale. Luego tenemos el formato fracción. Vamos a escribir unos números decimales. Vale. Yo puedo expresar un valor numérico con decimales o lo podemos expresar como fracción. Le puedo indicar que esa fracción lleve hasta un dígito, hasta 2, hasta 3, como medios, como cuartos, según me interese. Por ejemplo, ahí tenemos parte entera y la parte decimal me la muestra como fracción. Este valor, pues, me aparece así. Si le pongo más dígitos, pues va a ser más preciso. Ahora aquí sí que me indica ese valor numérico, que era 3,9741, casi 4, pues con 3 dígitos de fracción ya me lo puede indicar. Luego tenemos las fechas. Podemos indicar una fecha. Vamos a hacer así podemos
personalizar, podemos modificar ese formato y elegir aquí. Bueno, este es el mismo. Podríamos ir eligiendo. Veo arriba la muestra siempre, ¿vale? A un dígito o 2 dígitos, con el mes, con barras, con guiones. Incluso puedo añadir que me aparezca el día de la semana, así la fecha en largo. Esto es que no cabe, hacemos más grande, con doble clic podemos auto ajustar el ancho de la columna. Vale, y podríamos elegir de aquí. Si tenemos horas, con las horas pues también puedo poner con 2 dígitos, con 1 dígito, con los segundos o no. Vale. Entonces, estas general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica. Tenéis que conocer cómo funciona. Si selecciono texto, lo que hago es que lo que luego introduzca en la celda lo va a tener en cuenta como texto, aunque yo escriba números, ¿no? Y en especial, aquí tenemos algunos formatos especiales si quiero utilizar, espera, que voy a seleccionar algún número. Si quiero utilizar alguna forma de visualizar esa información con un código postal, por ejemplo, o un número de teléfono separando, o un número de seguridad social separando ese valor numérico, cada X cifras con un guioncito separándolo o no. El valor numérico es tal cual. Yo no tecleo los guiones, ¿vale? Así evitamos introducir texto. Y luego tengo la opción de personalizada. Esto también es muy interesante para examen. En algunos exámenes sale alguna pregunta de aquí. Y dices, aquí cuántas cosas raras. Bueno, para estudiar podéis coger formato de celdas número, opción número, con 2 decimales, separador de miles o sin separador y luego añadís el separador. ¿Cómo es el código de este formato? Pues internamente para Excel ese formato tiene este código. 0 porque es número, coma 00 porque va a llevar 2 decimales. Si son 3 decimales, pues aquí a la derecha de la coma 3 ceros. Que solamente es un número sin decimales, el 0. Bueno, aquí veis la muestra porque tengo este seleccionado, ¿no? Quiero añadir separador de miles. 0 porque es número y a la izquierda almohadillas. En caso de que lleve más de 3 cifras, ahí va un punto de miles. ¿Vale? Aceptamos. ¿Es lo mismo poner almohadillas que poner ceros? Si yo le pongo aquí 0.000, le estoy diciendo que es un número y quiero ahí el punto de miles. Pues no, lo que va a hacer aquí es rellenar siempre a esos 4 dígitos. ¿Veis ahí? Para que aparezca el punto de miles. Entonces no es lo mismo. La almohadilla lo que hace es, en caso de que haya más de 3 cifras, me pone el punto de miles y si no, no. Vale. Y aquí este es el formato de número positivo separado aquí un punto y coma y a la derecha cómo va a ser el número negativo. En este caso sería lo mismo que usar esta opción, porque no hay modificación. Un número negativo por defecto se le va a añadir el signo menos, aquí va a hacer lo mismo. El cambio viene aquí. En este caso, en el número negativo, por delante del número aparece el color. Os lo voy a poner aquí en grande para que lo veáis. ¿Vale? Definición del número positivo, punto y coma, entre corchete plano, el color y luego el signo, si quiero que lleve signo, y cómo va a ir el formato del número negativo. Generalmente, si lleva miles a la izquierda, el positivo, el negativo va a llevar miles, ¿no? Podríamos ponerlo diferente también.
y podemos usar los colores básicos, los habituales, rojo, verde, naranja, amarillo. Puedo ponerle también, por ejemplo, que el positivo sea verde y el negativo rojo. Y me los muestra así. Vale. Bueno, fijaros que estamos revisando aquí las predeterminadas, pero todas las variaciones me van a aparecer aquí. Todos los que yo creo se añaden aquí al final. Vale. Si lleva el euro, pues se le añade al final, reconoce el símbolo de moneda, lo añado detrás de esto de aquí. Si yo quiero añadir cualquier otro texto, ¿vale? Imaginaros, el símbolo de pesetas ya no está en el desplegable. Si en vez de euro yo quiero pesetas, voy a añadir entre comillas PTAS el texto que quiero que me ponga. Entre comillas PTAS. Y me lo añade. O si quiero indicar que son, voy a quitarlo del negativo por hacerlo más corto, que son naranjas, por ejemplo, o tomates, lo que sea. Naranjas de fruta, no de color. Pues me aparecería ahí el texto detrás del número, pero el valor sigue siendo un valor numérico. Si yo quiero hacer operaciones numéricas, con esto no habría ningún problema en hacerlo. ¿Vale? Entonces estos serían los numéricos. Luego tenemos el del porcentaje, pues 0 y el %, o si quiero decimales le añado los decimales. El científico, pues 0, el número de decimales que quiera, más y los dígitos, 1 o 2 dígitos para el exponente. Y luego están los de fracción, estos nos van a preguntar. Y las fechas. Las fechas sí que son interesantes. Me voy aquí a estas fechas. Las fechas. Vamos a ir primero aquí. Es muy sencillo. Puedo usar des, emes o aes. Des de días, emes de meses, aes de años. Como tengo seleccionada una fecha, veo ahí la muestra. Puedo usar barras, puedo usar guiones. Puedo usar otro simbolito. ¿Vale? Ahora, des. Puedo utilizar una D, puedo utilizar dos Ds. Una D me va a mostrar el día del mes con un solo dígito o dos en caso necesario. Los días del 1 al 9 me los va a mostrar con un solo dígito. Vamos a poner el D, guión. Me es lo mismo. Una M, un dígito. Ahí ya lo veo. Si pusiera dos M's, me rellenaría siempre para tener dos dígitos. Con días lo mismo, 2 días me rellenaría. Vamos a dejarlo así. Y AES, puedo poner 2 o puedo poner 4. Entonces lo vamos a poner así en sencillito. Una D, una M y 2 AES. El día me lo pone con un dígito o 2, si es más grande. El mes con un dígito y el año con 2 dígitos. Entonces, perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que esto se lee un poco mal. Y si además aquí tengo un mes que es de 2 dígitos, pues esto visualmente se ve muy mal. Entonces, lo habitual es utilizar 2 Ds y 2 Ms para que me rellene, en caso de que el día tenga un dígito, me rellene siempre con 2, 01, 02, y el mes lo mismo, si solo tiene un dígito, que me rellene. Y entonces así visualmente quedan alineados los días, los meses y los años. El año hemos dicho que lo podemos poner también con 4 AES, ¿vale? Van a ser o 2 o 4. Y puedo usar un guión, puedo usar una barra para separación. Pero además, voy a añadirlo detrás, el día puedo mostrarlo. El nombre de la semana en corto, que añadiría
3Ds o usaría 3Ds, ¿vale? Lo pone ahí atrás. O podemos usar 4Ds para que me muestre el nombre de la semana completo. El nombre de la semana completo. Con el mes, lo mismo. 3 letras, 3 M's. El nombre del mes, corto, Jundik, Junjul. Generalmente aquí usa 3 letras. Si pongo 4 M's, el nombre del mes completo. Completo. Entonces, bueno, os pueden poner un formato así o de número, ¿vale? Alguno de estos. Y pues en la celda E5 está este valor escrito y aplicamos este formato, cómo se va a visualizar en la celda ese valor numérico. Recordamos una cosita más. En este caso, en los valores numéricos, voy a coger este de aquí, le quito el formato para que veáis. Bueno, no he puesto muchos decimales, voy a poner aquí algún decimal. Vale. En el caso de los valores decimales, si yo aplico decimal, me va a redondear, ¿vale? El valor numérico sigue siendo el mismo, 4,684, pero como lo visualizo con el formato, el resultado es como si lo redondease, como si, ¿vale? Lo que estoy visualizando es un redondeo a los decimales que le he pedido en el formato. Si yo le doy más decimales, voy a hacerlo desde aquí, aumentar, pues me va a sacar el número original. Pero si quito decimales, en caso necesario, en caso de que el decimal siguiente sea 5 o más, pues me lo va a visualizar redondeando, ¿vale? Eso sería otra cuestión a tener en cuenta a la hora de si os preguntan esto que os digo. Teniendo este valor en la celda tal, si aplicamos este formato y os ponen un código de aquí, de los personalizados, cómo se va a visualizar. Y ahí os darían varias opciones, con redondeo, sin redondeo, con miles, bueno, lo que sea. O en fechas. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. En Excel 365, Excel 365 clasifica las funciones por categorías. ¿Cuál de las siguientes pertenecen a la categoría financiera? Y tenéis ahí varias funciones, no las voy a leer porque algunas son un poco int accum, bueno, las leéis, os las leo. int.accum, duración, DDB y VPN. Bank, rento, cupón.días. Int accum, cupón días, VPN. DDB, rento, cupón días. Bueno, pues aquí VPN no es ninguna función, ¿vale? Esto es una red privada virtual, nada que ver con Excel. La función bank como tal no existe, tenemos dos muy parecidas, VPN aparece aquí también, ¿vale? La opción correcta de funciones financieras es esta. ¿Me tengo que saber todas las funciones? Bueno, cuantas más os sepáis, mejor. Tenéis la opción de venir aquí al FX, venir aquí por categoría financiera y echáis un vistacillo a las funciones, ¿vale? Aquí tenéis DDB, duración, aquí las tenéis ordenadas alfabéticamente. Tenemos int accum, la de bank no existe. Vais a ver aquí que no existe. Tenemos dos muy parecidas. Si empezáis aquí a teclear, os van a salir. Tenemos precio vencimiento y rendimiento vencimiento, que sí que son de financiera, pero bank, que es así como os aparece en el examen, esta no es financiera. De funciones financieras no hace falta que sepáis qué hace cada función.
cómo funciona, qué argumentos hay que pasarles. Eso no os lo tienen por qué preguntar, pero sí saber cuáles son de financieras. Y además esto ha salido más veces en los exámenes. Entonces podéis hacerlo desde aquí, cogéis una categoría, fecha y hora. Estas son más fáciles de aprender. Bueno, a no ser que os guste el tema financiero, entonces, entonces sí. Y os las vais revisando, clicando en cada una de ellas. Os aparece aquí abajo la sintaxis y lo que hace. ¿Que hay duda? Podemos entrar a la ayuda desde aquí. Podéis venir a la ficha de fórmulas y coger aquí la categoría correspondiente y las tenéis también aquí. Me pongo encima y me sale también la sintaxis y la explicación. Podéis ir a la ayuda o también podéis ir a... ¿Dónde teníais? Aquí. Podéis buscar ayuda a Microsoft Excel funciones y os lleva directamente aquí, ¿vale? A esta página, que es la del support.microsoft.com. Tenéis ahí Office, funciones de Excel por categoría. Y aquí podéis revisar todas en un momentico. Estas 4 primeras, ¿no? Aquí fecha y hora. Despliego. Tenéis aquí la función y lo que devuelve. Lo único que aquí no están ordenadas alfabéticamente, pero tenéis directamente el enlace a la función por si queréis repasar esa función y os lleváis. De ingeniería tampoco os van a preguntar. Financieras, de información, lógicas, de búsqueda, matemáticas trigonométricas, estadísticas, de texto, todas esas sí, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis las financieras y les echáis un vistazo. Bueno, y esto aquí, vale. Vamos a dejar la corrección aquí. En el siguiente vídeo seguimos con las preguntas de Access. Hasta el próximo vídeo.